Parashá Hukat. Los preceptos que vamos a ver en esta parashá, vamos a hablar de 3. De los 613, 3 están en esta parashá. Según la Torah con Rashi, ¿no? Puede ser que... Dice aquí: al terminar el precepto se indica el verso exacto en el que se localizaba en el texto de la Torá. Además de esta lista de preceptos por parashá, al final del libro, en la sección de apéndices, se presenta una lista completa de todos los preceptos enunciados en el libro de Bamidbar, la Torá con Rashi. Interesante, ahí vas a encontrar toda la lista de todos los mandamientos o los preceptos con los que, en los que el libro se nombró. La parashá Hukat tiene el precepto de la vaca bermeja en el verso 19:2. La parashá Hukat tiene el precepto de la impureza causada por un cadáver en el verso 19:14. Y la parashá Hukat tiene el precepto del agua mezclada con ceniza de la vaca bermeja que impurifica a un hombre puro y purifica a un hombre impuro. 19:19. Que Hashem nos ayude y nos acompañe en este estudio, y que sea por el mérito para la sanidad de las damas enfermas de nuestra comunidad y especialmente de Hannah, que sea dando refuerzo a ella y a todas las damas que se encuentren enfermas. Amén. Empezamos con parashá Hukat y vamos a hacer un comentario de las alturas de mi pueblo, y luego retomamos la Torá con Rashi en el capítulo 19, donde habla de la vaca bermeja. ¿Listo? Aprendiendo de nuestros padres, dice el título del libro Las alturas de mi pueblo. Durante los 40 años de Am Israel, el pueblo deambuló por el desierto. ¿Se alimentaban con qué? Con maná. ¿Bebían agua de qué? Del pozo de Miriam. ¿Quién iba tras ellos a lo largo de la travesía? En esta parashá ocurrieron 3 cosas con el pozo. La primera fue que Miriam falleció y el pozo dejó de dar agua. ¿Y saben qué pasó también? Ustedes saben que por Miriam no hay una cuestión que haga duelo. El pueblo ya, muerto más, murió la viejita. Ay, pero Hashem les cortó el agua. La segunda fue que Moshe le pidió a Hashem que las aguas volvieran, y Hashem le dijo que hablara a la roca, y en vez de hablarle a la roca, le pegó a la roca. Y por último, una vez que volvieron las aguas, Am Israel cantó. Cada uno de estos 3 acontecimientos tiene una pregunta. Estas preguntas se responden con la misma respuesta. ¿Por qué del pozo dejó de manar agua cuando Miriam falleció? Okay. Dice, si el agua es una necesidad humana, y más aún encontrándose en el desierto, ¿cierto? Y para esta época en el desierto, qué calor, impresionante. Impresionante. Otra pregunta: ¿por qué Moshe, cuando fue a sacar agua del pozo, se enfadó con Bene Israel y los llamó Morim, que en hebreo significa maestros, refiriéndose a que el pueblo quería ser maestro de Moshe? O puede ser traducido en otro idioma que no es el hebreo como tontos. Esto es decir, ¿por qué utilizó una palabra extranjera para dirigirse a ellos? Tercera pregunta: ¿por qué en la Torá no se escribió toda la canción entonada por los Bene Israel? Solamente se escribieron 2 versos de ella. Si es porque era muy larga, como dicen nuestros comentaristas, de igual forma debió haber sido escrita, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos la salida del mar y dice que Miriam cogió la pandereta y cantó y escribió, está escrito el canto. Entonces preguntan, ¿por qué no fue entonada toda la canción? ¿Por qué el agua dejó el pozo se secó? ¿Y por qué el Moshe se refiere al pueblo de Israel con una palabra extranjera? Vamos a ver las respuestas. La respuesta para todas estas preguntas es una sola.
Pero antes de entender la respuesta hay que hacer una pequeña introducción. Siempre vemos que los jóvenes se sienten más capacitados, con más conocimientos que los adultos, y si hablamos de los ancianos los consideramos primitivos, obsoletos, que desconocen las cosas de la vida. Si analizamos, ¿cierto? Es la actitud de los jóvenes, ¿cierto? La actitud de los jóvenes para enseñarle a una mamá a usar un celular o a enseñarle a una mamá a usar un computador es, ay, ok, es que no aprendes, es que esto es primitivo. Por favor, esto es muy fácil, solo tienes que mover acá, aprender acá, hacer clic acá, subir acá, bajar esto. Si ves, es muy fácil. Y la mamá queda... Pero es pura y queda uno de las niñas. Exacto, ¿cierto? Entonces, bienvenida. Si analizamos este enfoque de los jóvenes, hay en él algo que es verdad, pero también hay un grave error. Debemos saber que hay dos tipos de sabiduría de este mundo. Uno es la sabiduría de la Torá y otro es la sabiduría de la ciencia y de la tecnología. Si tomamos la sabiduría de la Torá, a medida que nos alejamos más de los días en que fue entregada la Torá, nos vamos a dar cuenta que estamos que cada generación que pasa es más lejos de la Torá. Eso quiere decir que hay menos santidad, ¿cierto? El nivel de santidad ha bajado. Tanto es así que ni siquiera nos podemos imaginar a un rabino de hace 1000 años. ¿Cómo era un rabino de hace 1000 años? Pues le parece a uno como que extraño. ¿Quién era el Arizal hace 450 años? ¿Quién era Maimónides? ¿Quién era Rabino Akiva? ¿Quiénes fueron los Tanaítas y los profetas? ¿Quién era el rey David? Generalmente nos los imaginamos como un joven con sandalias, cuero amarradas hasta las rodillas, vistiendo una minifalda y con una onda en la mano. A David, ¿no? Al rey David. Dice, pero no es así. Todos ellos eran personajes elevados, celestiales. Su conocimiento en Torá y en el misticismo eran muy avanzados y profundos. Basta con que leamos tan solo uno de los párrafos escritos por ellos para corroborar la sabiduría que poseían. Si tomamos un capítulo de sus libros y no entendemos nada, por ejemplo, para entender el tema de la Guemará, nos cuesta muchísimo. Lo que para ellos era muy sencillo. Todo esto sin hablar de los libros de Cábala, que son mucho más profundos aún. A medida que van pasando las generaciones, vamos bajando de nivel espiritual. Sin embargo, en cuestiones mundanas como la tecnología, ciencia, medicina, vamos avanzando en gran proporción, impresionantemente. Cuando aún no hemos terminado de entender cómo funciona un aparato, ya salió otro más sofisticado. Igual con los computadores, con los celulares, etc. Los médicos de antes son como zapateros al lado de los que ahora, a los de ahora, que disponen de tantos avances en cirugía, medicinas y técnicas. A medida que van pasando las generaciones, vamos avanzando. Es por un lado, a medida que van pasando las generaciones, vamos avanzando en la ciencia, en el conocimiento, en la tecnología, pero vamos en retroceso en el tema de la Torá, ¿sí? Entonces, bajo el mismo enfoque de la vida, los Bene Israel se equivocaron. Ya había pasado 40 años en un desierto. Casi todos los que habían salido de Misraim, de Egipto, habían muerto. Quedando unos cuantos ancianos. Entre ellos, ¿quién? Moche. Miriam, ¿cierto? Miriam, Aarón. Entonces dice acá, Miriam a esta altura era una anciana muy buena, una anciana justa, por cuyo mérito bebieron agua los judíos en el desierto. Nuestra paracha relata el fallecimiento de Miriam. Batamot Shan Miriam, Batikaber Sham, y murió Miriam, y en ese mismo sitio fue enterrada. Cuando murió, se la enterró, pero nadie lloró, nadie sufrió, nadie le dijo las palabras de despedida. ¿Por qué? Y el hermano. Porque los jóvenes pensaron, se murió una anciana más.
Es un punto de vista del Midrash, ¿ok? Obviamente Moshe, o sea, obviamente su parte más cercana, pero estamos hablando de cómo la generación había cambiado y ya un muerto más en el desierto, ok. Estamos explicando por qué el pozo cesó. ¿Qué fue lo que hizo para que el pozo cesara? ¿Por qué? Porque cuando yo termine de leer nos vamos a dar cuenta de qué fue lo que pasó. ¿Qué impacto tuvo eso a la generación? ¿Y qué les hizo ver a Hashem de por qué había cesado? Es lo que estamos tratando de unir. Entonces, cuando muere Miriam, dice aquí que dice, y murió Miriam y en ese sitio fue enterrada. Entonces se murió una anciana más. ¿Qué sabe ella de la vida? Hoy en día, ¿qué sabe ella de tecnología? Los abuelitos, los más ancianos, los hijos, ya a veces uno cae en eso, ¿no? Ya ir al visitar al abuelo, ya pasar tiempo con ellos, ¿qué saben? Ellos tengo muchas ocupaciones. Fue por esta razón que Hashem inmediatamente interrumpió el agua, para que los jóvenes supieran que ninguno de ellos tenían el suficiente mérito como aquella anciana que acababa de morir, que ninguno de ellos tenía el suficiente mérito para suministrar el agua, y para que entendieran que esta anciana valía mucho más que toda esa generación juntos. Pero los jóvenes no lo quisieron entender. Fueron ante Moshe a quejarse por la falta de agua, y entonces Hashem le dijo a Moshe que le hablara a la roca, y él se enfureció con ello por no haber honrado a los ancianos y con ellos, y los llamó Morim. Aquí conectó las tres preguntas, ¿cierto? Sí. ¿Por qué el agua cesó? ¿Por qué Moshe se enfurece con la roca? ¿Y por qué los llama en una palabra extranjera? ¡Ay, qué bonito! Y entonces los llamó Morim, que tiene un doble significado. Si bien en hebreo significa maestros, entonces en otra lengua, dice aquí, extranjera, significa tontos. Ah, entonces eso fue lo que les dijo, tontos. ¿Ok? ¿Qué nos estaba insinuando? Porque dice, ¿por qué utilizó esta palabra extranjera? Mundana, material, diciéndoles, a lo mejor ustedes tienen máster, pero en la Torah ustedes son unos tontos, porque desperdician a los ancianos. Piensa que ellos no valen, y en verdad es lo contrario, pues la sabiduría espiritual está mucho más allá de la material. Si los varones judíos de nuestros antepasados, sin los mensajes llenos de moral y ética de nuestros padres, ¿de qué nos sirve tanta tecnología? Pregunta. Una vez que pasó esto, los jóvenes todavía no entendieron el mensaje, y por eso Moshe se enfureció y golpeó la roca. Cuando empezó a salir agua de ella, los jóvenes empezaron a cantar, pero Hashem no les recibió la canción. Imagínense en esto. ¿Por qué? Si analizamos la canción que entonaron los padres de estos jóvenes al salir de Misraín, cuando se dividió el Mar Rojo, que dice, Az Yashir, Moshe, Bene Israel. Entonces cantaron Moshe y los hijos de Israel. Es decir, primero Moshe, ¿quién? El anciano. Representaba la autoridad. Moshe, el anciano, el orden. Y después lo acompañaron los demás. Pero en la canción que entonaron los jóvenes está escrito, Az Yashir Bene Israel. Entonces cantó Bene Israel. En este caso no honraron al anciano, a Moshe, ya que pensaron que no necesitaban a Moshe para cantarle a Hashem. Es una actitud que está interna en las nuevas generaciones. Y que de alguna forma, aunque nosotros no somos tan nuevas generaciones, ahorita la actitud es más fuerte, pero de alguna forma uno ha avanzado y piensa también en que de pronto él no tiene tanta razón. Ay, pero yo leí tanto, ¿sí? Eso es como una persona que estudió Derecho y sabe todas las leyes, pero usted va y se compra el Código Laboral, una cosita así, y empieza a debatirle al abogado y decir, es que yo también, y yo sé más que usted, o yo sé esto porque me leí el Código Laboral. Es que nada más, pero ni me puedes alcanzar, no, sino alcáncenme. O sea, ya es que uno lo tiene que hacer por ellos. O sea, yo veo es que uno ya tiene que hacerlo por ellos y no que es un favor o que es un gesto de amabilidad.
Ok. Y eso pasa con los hijos. Así es, desde pequeños, por eso tenemos que instruirlos en el judaísmo. Se instruye a los niños al respeto a las autoridades, al respeto a sus maestros, al respeto a sus rabinos, al respeto a sus padres, al respeto a los ancianos. Esa debe ser nosotras como madres, como mujeres de una comunidad, y queremos seguir judaísmo, tenemos que estar enseñando a nuestros hijos el respeto a la autoridad. Entonces dice aquí que ellos cantaron, ¿sí? Pero que Hashem no les recibió su canción, todo el cántico, y por lo tanto no fue registrado en la Torá por completo, sino tan solo 2 versos, como para dejar escrito sí que hicieron algo, que cantaron, para que sepamos que sí, que cantaba muy bonito, pero con desprecio a los padres y a los ancianos, y esa no es una canción agradable a Hashem. Wow. Yo creo que esto es para todos, ¿sí? No solamente a nivel de comunidad, de no despreciar a nuestras autoridades, sino nuestro comportamiento con la sociedad, con los hijos, con los padres, con los abuelos, ¿sí? Tenemos que valorar y apreciar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los ancianos, porque de seguro que hay en ellos cualidades que nosotros no tenemos. Buenas cualidades, forma de vida, pacientes, calculadores, sabios, correctos, bondadosos. Por eso debemos aprender de ellos muchas cosas. Este es el precepto de honrar al padre y a la madre que nos exige la Torá. Honrarlos para que aprendas de ellos sus caminos, su forma de pensar, su calidad de vida, y no los honres nada más porque te trajeron al mundo. Baja tu cabeza, pídeles consejos, guía, incluso bendiciones, para que crezcas en la vida. Por eso existe la costumbre de que los padres cubran a los hijos con sus talit. En el momento en que los cogen, bendicen al pueblo en la sinagoga. También todos los Shabbat, antes o después del Kiddush, los hijos y las hijas van a besarle la mano a los padres y reciben bendiciones de ellos. Por lo menos una vez al mes, cada padre de familia debe subir a la Torá. La costumbre es que los hijos se pongan de pie mientras el padre está leyendo la Torá, y al concluir van a besarle la mano y a recibir su bendición. Ay, Baruch Hashem, ahora sabemos cuál es la fuente, incluso de la bendición que hacemos, porque eso al final en las sinagogas no se hace, pero nosotros desde mucho tiempo atrás teníamos esa costumbre de que las familias hicieran la verajá dentro del talí, ¿no? Y entonces el ponerse de pie cuando está el padre es una forma de darle caboda al anciano, a la autoridad. Yo sé que la mayoría de padres aquí no son ancianos, pero es una forma de darle caboda, respeto, de honor. Una vez al año los hijos se sientan con los padres en Pesach para hacerles las preguntas relativas a Pesach, a la Pascua, y el padre les da las respuestas. Todos los días, cada semana, cada mes, cada año, los hijos honran a sus padres y les demuestran cuán importantes son, cuán santos y cuán especiales son. Para culminar, les contaré una pequeña historia que ocurrió con un rabino que estaba viajando a Israel con su hijo. En el mismo vuelo iba un filósofo, también con su hijo. ¿Okay? Entonces va el rabino con su hijo y va el filósofo con su hijo en un avión. Al aterrizar en el aeropuerto, el filósofo se acerca al rabino y le dice: tengo una pregunta que me ha estado molestando, ¿me la podrías responder? El rabino le respondió que con mucho gusto se la respondería. Entonces el filósofo le dijo: durante todo el vuelo estuve diciéndole a mi hijo si comió, si bebió, tienes frío, necesitas una almohada. ¿Sí? Hijito, ¿comiste? ¿Te comiste todo? ¿Tienes frío? ¿Necesitas una almohada? ¿Pedimos esto? ¿Pedimos todo el vuelo? Pero en su caso fue al revés. Su hijo le preguntaba a usted: padre, ¿comiste? Padre, ¿bebiste? Padre, ¿quieres algo más? Padre, ¿tienes frío? Papá, Abba, si necesitas una almohada. Y él decía: ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió esto? Entonces, ¿por qué ocurrió esto?, le pregunta el filósofo. Porque en su caso fue al revés. Mientras yo estaba atendiendo a mi hijo: ¿qué necesitas? ¿Quieres comida? ¿Tienes frío? Su hijo le decía a usted: padre, ¿qué necesitas?
¿Tienes frío? ¿Estás cómodo? Entonces, aprovechando la oportunidad, el rabino le responde: ustedes opinan, los filósofos, que venimos del mono y que la evolución nos mejora y por lo tanto, a medida que las generaciones avanzan, son mejores. Tu hijo es mejor que tú, porque es más evolucionado. Tú eres más mono que él, porque tú estás más cercano al mono que él. Sin embargo, para nosotros es al revés. Mientras más cercanos a la entrega de la Torah estamos, somos más especiales. Mientras más nos alejamos de esa fecha donde la Santa Torah fue entregada, entonces más ignorantes nos volvemos. Por eso es que yo soy más importante que mi hijo, porque él está más lejos de la entrega de la Torah que yo. Y me honra porque yo estoy más cerca de ella. Honremos a nuestros padres y honremos a los que merecen ser honrados. Y termina con una bendición, con una petición: que sea la voluntad de Hashem darles larga vida a nuestros padres, a nuestros ancianos, y que aprovechemos el tiempo para aprender muchas cosas de ellos, sus consejos, sus cualidades y sus comportamientos. Amén. Amén. Hermoso. Entonces, ahora vamos a centrarnos en el capítulo 19 de la Torah con Rashi, donde están los 3 preceptos que ya les mencioné: la vaca bermeja, la impureza causada por un cadáver, y el precepto del agua mezclada con las cenizas de la vaca para que se impurificara cuando un hombre se había impurificado, y también para que se volviera puro. En el 19.2 de la Parashá dice: este es el decreto de la Torah que Hashem, dice la traducción española, el Eterno, ha ordenado, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que tomen para ti una vaca bermeja. Este es el decreto de la Torah, debido a que el Satán, según los sabios talmúdicos, con frecuencia utilizan este término Satán para referirse a la mala inclinación, que en hebreo se diría Yetzer Hará, y para referirse a las naciones del mundo que se mofan de Israel diciendo: ¿qué es este mandamiento? ¿Qué razón tiene para él? Y por eso la Torah escribió respecto a él que es un estatuto. Como dice, es un decreto de mi parte, de Hashem mismo. No tienes derecho a especular acerca de él ni criticarlo. Porque Hashem sabía la mala inclinación, aquí lo traduce como el Satán, ¿sí? Que, dice el comentario, se refiere a la inclinación al mal. Te va a decir: ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? Entonces Hashem no lo presenta como un favor, sino les estaba presentando una orden donde dice: no tienes derecho a especular ni a criticarlo. En este verso habla el mandamiento de la vaca bermeja para Adumá. En términos generales, consiste en tomar una vaca de color rojo, quemarla y utilizar sus cenizas para purificar la impureza, la tumá, causada por el contacto con un cadáver humano. O sea que si ahí terminamos la enseñanza de la Parashá, ahí ya saben de qué hablaba la Parashá Jukah, aparte de lo que hablamos de honrar a los ancianos y la referencia que debemos tener por nuestras autoridades. Habla de qué? De un precepto que da Hashem directamente, un precepto de parte de él que no tenía derecho el pueblo a especular acerca de él ni a criticarlo, y que consistía en tomar una vaca roja, una vaca bermeja en la traducción en español, y en términos generales era quemarla con sus cenizas. Iba a purificarse la persona que había sido impura, que tenía tumá a causa de un muerto. Continuamos. Según el Midrash Rabbah, hay 4 preceptos sobre los cuales la mala inclinación y las naciones del mundo van a objetan. Perdón. El primero, Yibun, digan Yibun. Casarse con la esposa del hermano fallecido en caso de que éste no haya tenido descendencia. Polémico, ¿cierto? Pero dice que son las naciones las que lo cuestionan, y la mala inclinación. Segundo, Chadnes. Casarse con la esposa Chadnes. de su hermano. Hablando por qué esta parashá recibe el nombre de Jucat
¿Y por qué dice que este es el decreto de la Torá que Hashem le ha ordenado al pueblo? Aquí el comentario Rashi dice que está escrito así para dar a entender que las naciones lo iban a cuestionar, o que la mala inclinación, el Yesed Hará, iba a cuestionar este decreto. Entonces Hashem lo pone, dice, de mi parte, para que no tengamos derecho a especular de la razón, para que no tengamos derecho a criticarlo. ¿Ok? Ya hablamos el primero, que es Yibún, que era casarse con la esposa del hermano fallecido en caso de que éste no haya tenido descendencia. El segundo, muy interesante, el Chatnes, que es la prohibición de mezclar lana con lino. Y el tercero, Seir Hamishtalech, enviar un chivo al desierto en Yom Kippur como parte del proceso de purificación de pecados. Les conté la historia en Israel, que tenía una chaqueta que aparentemente tenía, pues es de lana, y cuando lo vieron, lo primero que dijeron, ¿ya le hiciste la prueba? La rosadita, como con negrito, que es... Y ya le hiciste la prueba, y yo, no, pues en Colombia no, como complicado, ¿no? Y nos dimos cuenta que en la etiqueta decía todo, pero no decía lino, pero en la última parte en inglés decía others, decía otros. ¡Pum! Ahí se abrió la posibilidad y durante los 3 meses no la pude usar. Y porque siempre era interesante que tenía que ir a un laboratorio y uno nuevo, uno no sabe. Yo fui, pero estoy contando como la historia de que con ese invierno tan terrible y no la pude usar. Y una semana antes de venir para acá, fui, íbamos a comprar unas cosas de Judaica y el laboratorio estaba ahí el pegadito. Y yo, decía Chatnes, y yo saqué una foto porque me llamó mucho la atención la facilidad que hay en Israel para cumplir este precepto. Un laboratorio para ver si su ropa tiene lino y lana. Baruch Hashem. Baruch Hashem no pude traer porque y cuando quieran lo ven, yo le dejé el certificado. Es con un icono de un microscopio y palabras hebreas de que no es Chatnes. Entonces el otro es para Adumá, que es este que estamos hablando, la vaca bermeja, el tópico de este capítulo. Aunque seguramente también objetan otros preceptos, el Midrash habla específicamente de estos 4 porque son los únicos actos que comparten una naturaleza paradójica y contradictoria. En el caso de la esposa del hermano, si el hermano está vivo, tener relaciones con la cuñada será un acto de inmoralidad sexual, obviamente. Pero si el hombre se muere, es una obligación del hermano casarse para darle descendencia al fallecido. ¿Ok? Y ahí empieza. En el caso de mezclar lana con lino, está permitido el hilo de tejele que llevan los tzitzit. ¿Sí o no? Sea de lana. El hilo del tejele sea de lana, incluso si la vestimenta es de lino. Entonces ahí está permitido, pero hay otros casos donde en la ropa no está permitido. Y en el caso, respecto al chivo enviado en el desierto, lo paradójico del caso es que el animal contamina con la impureza de tumá al que se ocupa de él, pero al mismo tiempo purifica a Israel de sus faltas. O sea, por un lado contamina a él, pero purifica al otro. Y lo mismo ocurre con el tema que vamos a hablar hoy de la vaca bermeja, porque aquí también todo aquel que se ocupaba de realizar el procedimiento de la vaca, ese proceso lo contaminaba a él. Pero sin embargo, esas cenizas quitaban toda la impureza del pueblo. ¿Sí? Entonces, podía exigir una posible objeción. Radicaba en la naturaleza paradójica y contradictoria de cada uno de estos actos. ¿Listo? La Torá emplea diversos nombres para referirse a los preceptos. Los más frecuentes son mishpat, ley, juicio; Juká, estatuto o decreto, que es estatuto y decreto; y una misma, que es un precepto o mandamiento. Es importante que entiendamos porque esta parashá se llama Jukat. No está diciendo mispatín, no está diciendo una misma, lo está llamando Juká. ¿Qué quiere decir? Estatuto o decreto. Ese es el significado. Bueno.
Otra parte interesante es que dice, y que tomen para ti, dice el verso, que les ordenó hablar a los hijos de Israel, y que tomen para ti. ¿Qué significa esto? ¿Qué quería decir? Y que tomen para ti. Este animal, siempre que se hablara de la vaca bermeja, la gente iba a decir la vaca de Moshe. O sea, es un precepto, ya vimos, es un jucat de Hashem, donde él, es un estatuto, es un decreto, donde él lo pone así para que nadie vaya a cuestionar su derecho y nadie vaya a especular sobre esto o a criticarlo. Pero luego dice, y que tomen para ti. Que tomen para ti quiere decir que la vaca estaba relacionada con Moshe, ¿sí? O sea, yo mando esto, pero que la tomen para ti. Con relación a eso, la frase y que tomen para ti implica que Moshe debía ser el encargado de ocuparse de todo lo relacionado a la vaca bermeja. Sin embargo, más adelante en la Torá dice que había que entregar la vaca a Eleazar el Cohen, implicando así que él era el que debía ocuparse de ella. Por ello Rashi entiende que para ti no significa que la vaca era entregada a Moshe, sino que la Torá la asoció con Moshe, Sifteh Jajamim. Aunque Moshe no intervino directamente en la ceremonia de la vaca bermeja, sino Eleazar, el Cohen, la Torá la asoció particularmente con Moshe porque solo a él le fue revelado el secreto de este precepto. Entonces, ¿qué significaba bermeja? Por razones estilísticas hemos traducido la palabra por bermeja, aduma, en vez de emplear el término más usual que es roja. ¿Ok? Dice que bermeja completa quiere decir que sea completa de su color rojo, lo que implica que si tiene 2 pelos oscuros o más, era inválida. Aunque en forma explícita el verso dice que la vaca debe ser completamente bermeja, dice que la vaca constituye una ley transmitida directamente a Moshe en el Sinaí, que menos de 2 pelos que no sean bermejos no invalidaba a la vaca. Eleazar, ¿quién era Eleazar? El hijo de Aarón. Y era el Cohen, ¿cierto? Era entregada a él por mandamiento, él debía ser realizado, él era el segundo en el mando en el sacerdocio, entonces era entregada a él. Las tenían que llevar fuera del campamento, y luego dice, y alguien la degollará en su presencia. Un legado, la degüella y Eleazar observa el acto. En hebreo, Sar, este nombre designa a alguien que no era el Cohen. Pues obviamente un shohet, me imagino, no sé. La sacaban de la parte frontal de la tienda y el Cohen se paraba al este de Jerusalén y dirigía la mirada hacia la entrada del santuario a la hora de rociar la sangre. Y aquí explica un poco cómo era el procedimiento. Hay un verso que dice, él la llevará al campamento, es decir, al campamento de la presencia divina, ya que ninguna persona impura es enviada fuera de los 2 campamentos restantes. El Cohen permanecerá impuro hasta el anochecer. Ahí es una de las cosas que, ¿cómo así? Está haciendo un proceso para purificar al pueblo de la impureza, pero ese proceso lo ponía él impuro. Y solamente a través de las aguas de la ceniza, él podía volverse puro. Y las dejará fuera del campamento. Las cenizas de la vaca bermeja eran divididas en 3 partes. Voy a seguir un poquito con la vaca bermeja y paso al otro mandamiento que encontramos está para allá. En estas 3 partes, una parte era colocada en el monte de aceite. ¿Qué es el monte de aceite? ¿Qué es el monte de aceite, chicas? ¿El monte de qué? De los olivos. Es otra. ¿Listo? Estoy explicando qué pasaba con estas cenizas, que de pronto es una parte que no se acuerdan o no la saben. Estas se dividían en 3 partes. Una era colocada en el monte de aceite, que es otro nombre que recibe el monte de los olivos. Otra parte era dividida entre todas las 24 guardias
Los Kohanim se dividían en 24 guardias, entonces se dividía otra parte en ellos y otra parte era colocada en el Hel. El Hel era el nombre que daba al espacio que rodeaba el templo. ¿Ok? La parte dividida entre las guardias estaba fuera del atrio, a fin de que pudiera tomar de ella los habitantes de las demás ciudades, así como cualquier otra persona que necesitaba purificarse con las cenizas. Entonces no iban a coger de la del Hel que estaba a los alrededores, sino la parte de los Kohanim, o por ejemplo si estaban, dice que estas eran las más cercas para la gente del común, ¿sí? Aquí dice por ejemplo que cualquier otra persona que necesitaba purificarse, tomaban las que estaban fuera del atrio, de la parte de las cenizas que habían sido guardadas, custodiadas. Hay un texto acá en la Torá que dice que serán custodiadas. Imagínense en eso, que nadie toque, que nadie... Si es la fuente de la purificación, por favor, guardémoslo bien, bajo llave. Quién sabe cómo era la custodia de eso, hasta de pronto los Kohanim protegiendo ahí, ¿cierto? Y dice que con la parte destinada al monte del aceite, o sea, al monte de los olivos, ¿qué se hacía con eso? La de los olivos, especialmente esa parte era para los Kohanim, ¿sí? Los Kohanim Gedolim, o sea, los Kohanim mayores, para poder preparar otras vacas bermejas, que recuerdan que ellos al hacer la preparación quedaban contaminados, entonces necesitaban. ¿Y de cuál iban a tomar? Iban a tomar de las que habían sido guardadas o apartadas, destinadas al monte de aceite. Miren esta, y la parte destinada al Hel, que ya les expliqué que era el Hel, era el nombre que se daba al espacio que rodeaba el templo. Esta era puesta ahí en custodia para las generaciones futuras. Es un decreto especial de la Escritura, como se declara aquí mismo, y para la asamblea de los hijos de Israel quedarán en custodia. ¿Será que Hashem todavía tiene esa custodia? Uno puede decir, no, es que ya no hay vaca, y qué tal un milagro como el de Hanukkah, donde encontraron el aceite con el sello. ¿Ustedes se imaginan esto? O sea, uno, wow, ¿por qué no? Dice que esa era la parte que estaba en custodia para las generaciones futuras. Eso lo dice Tosefta para 3:14. Bueno, para el agua del rociamiento, esta frase significa que con esa agua era similar al de las frases: me arrojaron una piedra para arrojar los cuernos de los pueblos, que en ambos casos significa arrojar. Aquí Rashi explica que el término nidá está relacionado con la raíz yodá, que significa arrojar o rociar. Por tanto, aquí la palabra nidá no se refiere al periodo menstrual de la mujer, obviamente. Esto fue con relación a la vaca bermeja, que como expliqué en términos generales era encontrar una vaca roja, la tenían que quemar y con sus cenizas preparar un agua que iba a ser el agua de la purificación y que se repartía en 3 partes y que estaba bajo custodia. ¿Ok? Bellísimo. ¿Y cuál era la parte que le correspondía para la purificación de los Kohanim? La que estaba guardada. ¿En dónde? En el monte de los olivos. Ahora vamos a hablar del precepto de la impureza causada por un cadáver, que está en el 19:14. Dice así: esta es la instrucción, esto es otro mandamiento que encontramos en esta parashá, acerca del ser humano que muera en una tienda. Todo lo que entre en la tienda y todo lo que está en la tienda se contaminará durante un periodo de 7 días. ¿Recuerdan ustedes cómo vivía nuestro pueblo? En carpas, en tiendas. Y dice ahí, este es el presente: todo lo que entre en la tienda, mientras el cadáver esté en el interior. La frase no quiere decir que una tienda siempre transmitirá impureza al que entre en ella.
incluso si el cadáver ya no está ahí, ¿no? Dice, es decir, acerca de los utensilios de barro que se hallen bajo el mismo techo que un cadáver, porque dice aquí, y todo que esté en la tienda se contaminará. Y cualquier utensilio, el 15, abierto, que no tenga una tapa pegada a él, se contaminará. Y cualquier campo en el campo abierto que toque el muerto por espada o cualquier otro muerto, el hueso de un ser humano o una sepultura, se volverá impuro durante el periodo de 7 días. Entonces aquí ya estamos hablando de otro, porque primero nos dice la solución. ¿Cuál iba a ser la solución? Lo de la vaca. Ahora, ¿cuál es el problema? La impureza a través de un muerto. Y cualquier otro utensilio abierto. Este verso habla acerca de un utensilio de barro, el cual no recibe impureza de un objeto impuro que toque su exterior, sino solo si el objeto impuro se halla dentro del interior del utensilio. Por consiguiente, si la tapa que lo cubre no está bien pegada al utensilio, con contacto total el utensilio se vuelve impuro, pero si la tapa está bien pegada sobre el utensilio, entonces es puro. Incluso sin tocar sus paredes internas, la contaminación al utensilio de barro se efectúa meramente por el hecho de que el objeto impuro se halle dentro del utensilio, solo tocando el espacio interior del utensilio. Por consiguiente, si el utensilio de barro se halla bajo el mismo techo de un cadáver y no está tapado completamente, ¿qué pasaba con ese utensilio? Se contaminaba. La tapa impide que el espacio impuro de la tienda entre en contacto con el interior del utensilio de barro. Y esta ley aplicable a los utensilios de barro. Los utensilios de metal, en cambio, siempre se vuelven impuros al entrar en contacto con un objeto impuro, ya que sea que esté bien cerrado o no, o ya sea que el objeto impuro los toque en el interior o en el exterior. Por consiguiente, cualquier utensilio de metal siempre se contamina si se halla bajo el mismo techo que un cadáver. Otra parte, dice aquí, bueno, que la tapa debe estar pegada, ya lo hablamos. Otra parte decía que el campo abierto. Nuestros maestros interpretaron esta frase para incluir dentro de las cosas que causan impureza la tapa y la pared de un ataúd. Esta interpretación talmúdica está basada en la aparente redundancia de la ley enunciada en este verso. La Torá dice: el que toque el cadáver de cualquier ser humano será impuro durante un periodo de 6 días. Puesto que aquí la Torá no especifica a qué lugar se refiere, se asume que incluye cualquier lugar en que una persona toque un cadáver. Por ello, que aquí la Torá habla de tocar el cadáver en campo abierto, como si ello fuera distinto a tocarlo en una casa. Parece infundado y redundante, a menos que se entienda que la frase en campo abierto se refiere a algo específico que se halla en el lugar. Los sabios explicaron la frase en campo abierto específicamente a la tapa y a las paredes laterales de un ataúd, porque en la antigüedad era frecuente que los ataúdes se hallaban en el campo abierto y la gente los dejase parcialmente abiertos después de enterrarlos. Miren, la tapa y las paredes laterales, ¿qué hacen las personas de nuestra generación cuando hay un muerto? ¿Ustedes saben que eso es prohibido? Se van encima del cajón, lo miran, tapan, destapan. Bueno, en campo abierto entonces representaba la tapa y la pared de un ataúd. ¿Ok? Interesante. Pero en un sentido simple, el campo abierto significa que incluso en un lugar donde no haya una tienda y hay un cadáver, pues esto va a causar impureza. ¿Ok? Hemos visto 2 de los mandamientos de esta parasha. Vamos al 19:19. Me estoy adelantando un poco para empezar con nuestro estudio de tefilá. El puro rociará sobre el impuro en el 3er día y en el 7º día, y en el 7º día lo purificará.
Luego lavará sus vestimentas en agua, y él se lavará en agua y se volverá puro al anochecer. En este momento estoy hablando del tercer misbot que se encuentra aquí, que es el precepto del agua mezclada con cenizas de la vaca bermeja, que ya explicamos, que impurifica al hombre puro y purifica a un hombre impuro. ¿Entendieron? Sí. Purifica al hombre puro, porque el cohen tenía que estar puro para hacer eso. ¿Sí? Lo impurifica al puro, pero purifica al hombre impuro. Ay, qué chévere. ¿Me entendieron el trabalenguas? Sí, pero entonces ¿qué impurificó el hombre puro? Dice que hasta el anochecer. Y se iba a purificar también con las aguas de la vaca. ¿Sí? El séptimo día, aquí dice así: el puro, ¿quién era el puro? Rociará sobre el impuro. ¿Quién era el impuro? ¿Que había qué? Estamos en ese contexto, muy bien, ¿cierto? Sobre el impuro en el tercer día, en el séptimo día lo purificará. Y luego lavará sus vestimentas en agua, y él se lavará el agua y se volverá puro al anochecer. ¿Ok? El séptimo día, que constituye el término de su proceso de purificación. Pero un hombre que se haya contaminado, si este verso se menciona en el santuario, ¿por qué razón se mencionó antes del Mishkan? ¿Cómo se declara en el tratado? Bueno, voy a ver que dice algo del séptimo y el tercero. Entonces, en el séptimo día significa que constituye el término de su proceso de purificación. Y luego habla que si un hombre se ha contaminado, si en este verso se menciona el santuario, dice por qué razón antes del tabernáculo o el Mishkan. La Torah dice que si una persona con impureza causada por un cadáver, si ha contaminado el Mishkan de Hashem, esa alma será cortada de Israel. Pero aquí, en la frase, si ha contaminado el Mishkan del Eterno, habla del mismo caso, solo que ahora lo llama santuario o Mikdash. La respuesta dada en el Talmud es que estos ambos términos, el Mishkan o el Mikdash, o el tabernáculo en español, y el santuario, son necesarios, ya que si solo se hubiera mencionado el Mishkan, se podría haber arguido que una persona impura que entre a causa impureza únicamente al Mishkan, ya que éste había sido consagrado con el aceite de la unción y por lo tanto tiene un mayor grado de santidad. Por otra parte, si únicamente se hubiera mencionado el santuario, o sea el Mikdash, se podría haber arguido que ello no se aplica al Mishkan, ya que la santidad del santuario tiene un carácter permanente, lo que no se aplica al tabernáculo, al Mishkan. Bueno, y todo lo que el impuro toque, es decir, este individuo que volvió impuro a causa de un cadáver, todo lo que éste toque, quedará ¿qué? Y la persona que lo toque, al que se haya vuelto impuro a causa del cadáver, quedará impuro, será impuro hasta el anochecer. De aquí aprendemos que el cadáver constituye la fuente original de la impureza. En hebreo, Abi, Abot, Atumá, literalmente, padre de los padres de la impureza. Eso es un cadáver. Mire cómo lo traduce. Padre de los padres de la impureza. Literalmente, padre de impureza. Entonces, vamos a terminar con esta parte. Este verso habla de dos individuos impuros. Al principio habla del impuro que tocó un cadáver y afirma que todo lo que toque se volverá impuro. Luego dice que el individuo que toque a ese impuro, a su vez se volverá impuro. Yo digo, no hay cosa más impura que cuando la persona va a los llamados funerales. Entonces está el pariente más doliente que seguramente tocó el muerto, y llega el otro y lo siento mucho y toca al otro y toca al otro y toca al otro. Y dice aquí,
Pues sucede en esta parte del planeta, ¿ok? Nosotros tuvimos la oportunidad de ver de estar ahí como son los funerales y es una cosa diferente. El cuerpo está todo tapado, nadie está viendo allá al muerto. Obviamente hacen Kaddish por él y lo bajan del carro cada vez. Hay sinagogas ahí pegadas y entonces hacen Kaddish o caminan un rato y hacen Kaddish al frente de la otra sinagoga, así. ¿Lo cargan o cómo lo llevan? No, como en una camilla una camilla así larga y las personas lo cargan y él está ahí envuelto como así, todo así. Sí, y amarrado así como y su talí o no sé, con algo encima, casi lo vi, era blanco. Pero así se ve la forma del cuerpo, ¿no? Pero bien tapado. Como una Se momia. tapa la cara. Pero es mejor así, que no le esté mirando la cara. Bienvenida. Entonces estaba diciendo que al principio habla del impuro, que tocó un cadáver y todo lo que él toque se vuelve impuro. Entonces dice que el individuo que tocó a este impuro, a su vez se volverá impuro. ¿Entienden el trabalenguas? Así pues, hay aquí 3 niveles. Primero, el cadáver. Segundo, el impuro que tocó. Tercero, el que tocó a ese impuro. El cadáver es Avi, Abot, Atumá, fuente original de impureza. Fuente primaria de impureza. Y el que toca a este último es simplemente Tamé, impuro. La ley es que solo el que sea Ab, Atumá, la fuente de la primera impureza, es capaz de transmitir impureza al ser humano. Por lo mismo, como aquí el verso dice que el segundo transmite impureza a otro ser humano, el tercero, ello implica que es fuente primaria de impureza y por consiguiente el cadáver que lo contaminó es fuente de original impureza. Las reglas básicas que definen los distintos grados de impureza tumá son las siguientes. El grado más alto es llamado fuente original de impureza. ¿Cuál sería el grado más alto en el caso que estamos viendo? El muerto. No tocar. El muerto sería el original de impureza. Abi, Abot, Atumá. La fuente original de la impureza es el cadáver. ¿Ok? Tocar es el segundo nivel. Su particularidad es que convierte al que lo toca en fuente primaria de impureza. Entonces, fuente Kelly Rishon, Kelly Sheni, Kelly Shelishi. Fuente, lo que pasa es que aquí los términos cambian. Fuente original de impureza es el cadáver. Fuente primaria de impureza es quien tocó al cadáver. Las criaturas rastreras, los cadáveres no degollados, Nevelá, la persona con flujo, Sab, la persona con Tasra, Mesorá, son fuente primaria de impureza. Aunque todos estos son fuente primaria de impureza, no todos contaminan o transmiten su impureza. Del mismo modo, las criaturas rastreras, por ejemplo, transmiten impureza al tocarlas, pero no al portarlas, mientras que los cadáveres no degollados transmiten impureza al tocarlos y al portarlos. Cualquier grado inferior al de la fuente primaria de impureza, no original, fuente primaria, ¿sí? Que ya es el que tocó. Cualquier grado inferior a este recibe el nombre de Velat Hatumá, resultado de la impureza. ¿Ok? Ahora bien, hay una diferencia esencial entre una fuente primaria de impureza y un resultado de impureza. Entonces ya hablamos de 3 cosas. La primera que se habló fue la fuente original de la impureza, que es el cadáver, la fuente primaria de la impureza y el otro que es el resultado de la impureza. ¿Listo? La fuente primaria de impureza es capaz de transmitir impureza a seres humanos y a utensilios, mientras que el resultado de la impureza solamente puede transmitir impureza a alimentos y bebidas. Es por esta razón que la fuente primaria de impureza es considerada impureza severa. Tumá Hamurá, mientras que el resultado de la impureza es considerado impureza leve, Tumá Kalá. Los resultados de impureza son varios. Lo que toque a una fuente primaria de impureza se convierte en un grado primario de impureza. Si
un alimento tocó algo que es grado primario de impureza, se convierte en grado secundario de impureza. Sheni, mira cómo se llama. Sheni letuma, tratándose de objetos y alimentos no consagrados. Un grado secundario de impureza ya no transmite impureza a ninguna otra cosa para convertir el grado tercero de impureza. Shelishi, letuma. Esto solo se aplica a las cosas consagradas, kadosh, y a la tenumá. Por tanto, si cualquier cosa no consagrada tocó un alimento que es el grado secundario de impureza, no se contamina con la impureza. Finalmente, todo lo que toque el objeto consagrado, que es fuente tercera de impureza, se convierte en grado cuarto de impureza. Aquí también este grado solo se da tratándose de objetos consagrados. Bueno, puede ser que para usted es muy complicado, escucha otra vez el audio y lo escucha más despacio, o lee los comentarios sobre la impureza. Por eso es que el que está... La vaca bermeja, la razón de este mandamiento puede ser explicada mediante una parábola, comparando este caso al del hijo de una sierva que ensució el palacio del rey. La gente dijo: que venga su madre y limpie la inmundicia. De igual modo, que venga la vaca bermeja y haga expiación por el becerro de oro al que los israelitas rindieron culto. Bermeja es el requisito de que la vaca fuera de color rojizo, era una alusión a la idea expresada en el verso: aunque los pecados de ustedes enrojezcan como la escarcha, blancos como la nieve se volverán, ya que el pecado es llamado rojo. Yeshayahu 1:18. Completa. El requisito de que la vaca fuera completa o perfecta eran en alusión al hecho de que los israelitas antes de haber pecado eran perfectos, pero a causa del becerro de oro se volvieron defectuosos espiritualmente. Así pues, que venga esta vaca bermeja y haga expiación por ellos para que regresen a su estado de perfección. Qué bello. ¿Se acuerdan que hablábamos una parte de custodia? Del mismo modo que el pecado del becerro de oro es preservado en remembranza para las generaciones futuras, a modo de retribución, ya que no existe ninguna toma en cuenta de parte de Hashem de los pecados de Israel, en la cual no haya algo de la toma en cuenta del pecado del becerro de oro. Como se declara: mas en el día que yo tomé en cuenta el pecado del becerro de oro, tomaré en cuenta su pecado sobre ellos. Del mismo modo, el becerro de oro volvió impuros a todos los que se ocuparon de él. Así también la vaca bermeja vuelve impuros a todos los que se ocuparon de ella. Y así como los israelitas se volvieron puros por medio de las cenizas del becerro, de oro, como se declara, Moshe hizo con ellas, las esparció sobre la superficie de las aguas. ¿Se acuerdan? Que él molió ese y las revolvió con polvo y se las tomó. De igual modo, está escrito respecto a la vaca bermeja, para que el impuro tomara un poco de las cenizas de la quema de la vaca de purificación. Qué hermoso. Correlaciono todo, ¿no? El evento del becerro de oro con el evento ahora de la vaca bermeja. Uno los impurificó y otro los purificará. Ya hablamos de Miriam cuando murió por el beso divino. Miren esto tan lindo, dice el Moed Catán 28, que el beso divino es el destino final reservado únicamente a los individuos excepcionales, justos. Así también murieron Moshe y Aarón. Un beso divino, literalmente por la boca. De esta frase se infiere que murieron por efecto de un beso divino. Eso donde dice Moed Catán 28a. En el caso de Moshe y de Aarón, la Torá dice que murieron por mandato de la boca de Hashem, frase que no es anunciada respecto a Miriam, a pesar de que ella también murió de idéntico modo. Ojalá hubiéramos fallecido. Esta frase significa ojalá hubiéramos muerto. La palabra tiene dos acepciones en hebreo. Sí, en sentido condicional, el hipotético ojalá dice aquí. Un ejemplo de la primera acepción la vemos en el 22-29. Luego dice que ellos vinieron y se quejaron, ¿sí? Como parte de lo que hablábamos, hicieron el cántico, pero ese cántico dice el Midrash, no, las alturas de mi pueblo, dice que no fue aceptado y que por eso
No se habla mucho de ese canto. Bueno, Baruch Hashem, esto es solo un resumen. Nos faltó tocar un poco más del final de la parashá, pero léanlo en casa y si tienen la oportunidad de leer el Midrash, también hay mucho sobre esta parashá Jucat. Bueno.